Hola, hoy nos adentramos en el mundo de los polinomios, pero con una perspectiva algebraica quizá un poco más profunda que la del instituto. Hola, exacto. Tenemos aquí unas notas, unos vídeos sobre anillos de polinomios. Sí, y la idea es sacar un poco lo esencial, ¿no? Sobre su estructura, sus propiedades, cuando vemos esto de forma más abstracta. Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre cuando los coeficientes de los polinomios, en lugar de ser números reales o complejos, son elementos de un anillo cualquiera. A. Y cómo las propiedades de ese anillo A influyen o no influyen en el anillo de polinomios AX. Justo. Veremos qué se hereda y qué no. Pues vamos a empezar por lo básico. Definir bien qué es AX y ver esas propiedades fundamentales como, bueno, como cuando AX sigue siendo un dominio de integridad igual que A. Vamos a ello. Venga. A ver, primero lo primero. El conjunto de polinomios AX con coeficientes en un anillo A, si usamos la suma y el producto de siempre, forma otro anillo, ¿verdad? Sí, sí, eso es directo. La estructura de anillo se mantiene con las operaciones habituales. Y una propiedad clave que se menciona mucho es la de ser dominio de integridad. Si A lo es, como los enteros, z, donde si multiplicas dos cosas no nulas, el resultado no es cero, AX también lo es. Sí es. Esa propiedad sí se hereda directamente. Si A es un dominio de integridad, AX también lo es. El producto de dos polinomios que no sean el polinomio cero nunca va a ser el polinomio cero. Vale, eso es importante. Pero ojo, hay otras cosas que no se heredan tan fácilmente. Por ejemplo, las unidades. Ah, los elementos que tienen inverso para multiplicar. Esos. En AX, las unidades son solamente las unidades del propio anillo A. O sea, los polinomios constantes cuyo coeficiente es una unidad en A. O sea que si estamos en zx, con coeficientes enteros, Pues las únicas unidades son los polinomios constantes 1 y menos 1. porque esas son las únicas unidades en z, Vaya. entonces un polinomio tan sencillo como x plus 1, ¿ese no tiene inverso en zx? No, no lo tiene. No hay ningún polinomio en zx que multiplicado por x plus 1 dé 1. Ya veo. O sea que la integridad sí, pero la invertibilidad se restringe muchísimo. Interesante. Sí, te cambia un poco la perspectiva de cómo funciona ese anillo AX. Vale, vale. ¿Y qué pasa con la división de polinomios? La de toda la vida, con cociente y resto. F de x es igual a g de x, q de x plus r de x. ¿Eso sigue funcionando igual en AX? Funciona, pero con una condición importante. Necesitamos que el coeficiente principal del divisor de g de x sea una unidad de naz. Ah, claro, si no, puede que no podamos hacer la división limpiamente dentro de A. Exacto. Si el coeficiente principal es 1, si g de x es mónico, entonces, sin problema, siempre se puede dividir. Y esto conecta con las raíces, ¿no? Hay una proposición en las notas. La 3, creo. Sí, una muy elegante. Dice que el resto de dividir f de x entre x menos a es simplemente f de a. El valor del polinomio en A. Qué bueno. Precisamente. Y de ahí sale directamente el corolario. A es raíz de f de x, o sea, f de a es igual a 0, si y solo si el polinomio x menos a divide a f de x. Lo típico, sí. ¿Y si A es un dominio de integridad? Entonces un polinomio de grado n puede tener, como mucho, n raíces en a. Lo que lleva a esa consecuencia tan útil. Si tienes dos polinomios de grado como mucho n y coinciden en n+1 puntos distintos. Tienen que ser el mismo polinomio, idénticos, Eso me parece muy potente. Una consecuencia directa de la estructura de dominio. desde luego. Pasemos a un tema central, la factorización. Sabemos que en los enteros, z, cada número se descompone de forma única en producto de primos, ¿no? Salvo el orden y los signos. Z es un dominio de factorización única, un DFU. Ajá. La gran pregunta es, si A es un DFU, ¿se hereda esto? ¿Es a X también un DFU? Pues sí. Y este es uno de los resultados gordos del tema, el teorema 1. Si A es DFU, AX también es DFU. Genial. Pero has dicho que es un resultado gordo, así que supongo que la demostración no es trivial. No, no es inmediata. Requiere introducir algunos conceptos. Primero, el contenido de un polinomio. El máximo común divisor de los coeficientes. Eso es, el MCD de todos sus coeficientes en A. Y luego, los polinomios primitivos. Que son los que tienen contenido una unidad. Contenido 1, básicamente. Exacto. Como si no tuvieran factores comunes obvios entre sus coeficientes. Y la clave aquí es el lema de Gauss. Ah, ese nombre me suena. ¿Qué dice?
Pues esencialmente dice que si multiplicas dos polinomios primitivos en AX, el resultado también es primitivo. O de forma un poco más general, que el contenido del producto es el producto de los contenidos, salvo asociados. CDFG igual a CDF-CDG. Vale, ¿y eso ayuda a? Ayuda a controlar cómo se comportan los factores al multiplicar. Para la demostración completa del teorema, además, se suele usar el concepto de cuerpo de fracciones de A, que se llama K. ¿Cómo pasar de z a q, de enteros a racionales? Justo. Se relaciona la factorización en AX con la factorización en KX. Y en KX, como K es un cuerpo, sí sabemos seguro que hay factorización única. KX es de FU. De hecho, es hasta un dominio euclidio. Ah, vale. Se usa que sobre un cuerpo los polinomios se portan muy bien y luego se baja el resultado a AX usando el lema de Gauss y los contenidos. Esa es la idea fundamental, sí. Es una demostración bastante ingeniosa. ¿Entendido? Entonces, como z es de FU, zx es de FU. Perfecto. Pero z es incluso algo más. Es un dominio de ideales principales, DIP. Cualquier ideal de z se puede generar con un solo número. Esa propiedad, la de ser DIP, también la hereda zx. Y aquí la respuesta es no. Un no rotundo. Ah, ¿no? No. ZX es el ejemplo clásico, el que se pone siempre de un anillo que es DFU, pero que no es DIP. Vaya. ¿Y por qué no? ¿Qué ideal no es principal en zx? El ideal generado por el número 2 y la variable x. El ideal 2, x. Que son los polinomios de la forma 2 por un polinomio más x por otro polinomio. Exacto. Ese ideal no se puede generar por un único polinomio en ZX. No existe un p de x tal que 2, x sea igual a p de x. O sea que la estructura de ideales se complica en ax respecto a a, aunque la factorización única se mantenga. Curioso. Sí, es una distinción importante entre ser DFU y ser DIP. Y si nos vamos a más variables, ax1, puntos suspensivos, xn, ¿qué pasa ahí? Pues muchas cosas se mantienen por inducción. Si A es dominio de integridad, AX1, puntos suspensivos, XN también lo es. Las unidades siguen siendo solo las unidades de A. ¿Y la factorización única? Si A es DFU, Entonces ax1, puntos suspensivos, xn también es dfu. Se prueba aplicando el teorema 1 repetidamente. ax1 es dfu, luego ax1, x2, que es ax1, x2, también es dfu, y así sucesivamente. o sea que ZX y, por ejemplo, es DFU. Correcto. Aunque claro, trabajar explícitamente con la factorización en varias variables ya, bueno, se vuelve bastante más complicado en la práctica. Me imagino. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Hemos visto que el anillo AX hereda propiedades importantes de A, como ser dominio de integridad, o ser de FU si A lo era. Sí, esas se portan bien. Pero otras propiedades, como ser DIP, no necesariamente se heredan. ZX es el gran ejemplo, y las unidades en AX son muy pocas, solo las constantes que eran unidades en A. Exacto. Además, la división y el concepto de raíz funcionan de forma análoga a lo que conocemos, pero siempre con el matiz de que dependen de las propiedades de A, sobre todo de si los coeficientes que necesitamos son unidades o no. Y hemos visto que, para entender bien por qué se heredan propiedades como la DFU, hacen falta herramientas como el lema de Gauss y la idea del cuerpo de fracciones. Son fundamentales, sí. Muestran conexiones profundas entre la aritmética de A y la estructura de AX. No son solo trucos técnicos. Y quizá para dejar una reflexión final, más allá de la estructura interna, de si es DFU o no, ¿cómo influye la elección del anillo? A menos cogemos enteros, reales, racionales o quizá anillos finitos, en el tipo de problemas que podemos plantear y resolver usando estos polinomios, ya sean problemas puramente algebraicos o de geometría algebraica, por ejemplo. Es una excelente pregunta. Cambiar el anillo de coeficientes puede cambiar radicalmente el paisaje. ¿Qué ecuaciones tienen solución? ¿Cómo son esas soluciones? Da para pensar, desde luego. Pues ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.